Hola, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de Administración de Empresas. Esta es la materia macroeconomía. A continuación les presento mi grupo de trabajo. Está conformado por Paula, Laura, Kevin y mi persona Paola. Buenas noches, mi nombre es Paula Castañeda y hoy les vengo a hablar sobre el comportamiento de la inflación en las diferentes regiones de Colombia. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Esto refleja la devaluación de la moneda y, consecuentemente, una disminución del poder adquisitivo de las familias. Bueno, en este caso nosotros vemos que la inflación es cuando aumentan los precios en la canasta, cuando uno de los indicadores económicos es más visible, por así decirlo, frente a los precios que se venían manejando con frecuencia. Entonces, en este cuadro nosotros podemos ver como la inflación anual del 2018 al 2022. Entonces, podemos ver que en el 2018 tuvo una variación del 3,18%, en el 2019 del 3,80%, en el 2020 del 1,61%, en el 2021 del 5,62% y en el 2022 del 9,23%. Entonces vemos cómo viene aumentando poco a poco la inflación y esto genera que las personas más vulnerables, en estos casos las personas de escasos recursos, salgan más afectadas. La inflación por regiones en Colombia, bueno, nosotros hablamos en ese momento de la región andina particularmente, pero nos basamos como un poco más en toda la información de las demás regiones. Entonces, por ejemplo, acá nosotros hablamos de que, bueno, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, informa que las ciudades que registraron las variaciones más altas en el IPC fueron Santa Marta con una inflación del 12,37%, Cúcuta con el 11,5%, Popayán con el 10,97% y Florencia con un dato del 10%. La inflación durante todos los años varía. En este momento, pues la inflación más alta que se viene registrando es del 2019, que tuvo un aumento de 0,62 puntos. Se evidencia que la ciudad con mayor variación anual fue la de Riohacha, Cali y Medellín. ¿Cómo ha sido la inflación en la región o en las ciudades que nosotros elegimos? Nosotros investigamos que en el 2023 hay una nueva serie de retos que pueden impactar considerablemente a la región, entre ellos el sector externo, ya que él luce menos favorable. ¿Por qué? Porque en el aumento del consumo, el principal factor detrás de un buen desempeño son los 3 primeros trimestres de los años, ¿sí? Entonces, en los 3 primeros trimestres de los años es donde más se consume en cada hogar en Colombia. Y pues nosotros como conclusiones y recomendaciones escribimos que pues podemos deducir que debido a la inflación en Colombia, el peso colombiano pierde valor en comparación con otras monedas y que también puede generar dificultad a la hora de realizar exportaciones. También nos dimos cuenta y evidenciamos que la inflación afecta a los hogares más vulnerables, como pues ya que suben los precios, sube como los precios de los alimentos de la canasta básica y da una menor cantidad pues para los consumos, o sea, les queda una menor cantidad para los consumos de bienes o servicios. Y recomendamos mitigar la inflación, que se disminuyan los gastos, se realicen ahorros e inversiones en activos para que la tasa anual sea superior a la inflación. Bueno, con respecto al comportamiento del desempleo en Colombia, pues primero debemos empezar por conocer qué es el desempleo. Es cuando una persona, parte de la población, se encuentra en la edad de trabajar con las capacidades óptimas para realizar cualquier oficio
y busca el empleo y no lo consigue. Dentro del empleo encontramos cuatro tipos de desempleo, que son el cíclico, el estacional, el friccional y el estructural. El más destacado y el más común es el cíclico, que es el que consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica, y el estacional, que es la falta en la oferta y en la demanda. Un ejemplo claro es en la agricultura. Por ejemplo, cuando están en época de cosecha, entonces aumenta la oferta de trabajo, pero cuando esta termina, pues disminuye el empleo. Por otro lado, se hizo el análisis con respecto año a año. En el año 2017, el desempleo en Colombia se ubicó en el 9,4%. La agricultura y el transporte fueron los que más contribuyeron a la generación de empleo. Con respecto al año 2018, se ve que la tasa de desempleo siguió aumentando, pues no tan considerablemente, 3 puntos nada más. Y las ciudades que más desempleo tuvieron en este año fueron Quibdó y Cúcuta. En el año 2019 siguió aumentando el desempleo, llegando al 10,5%, 0,8 puntos más al año anterior. En este caso, la agricultura, la pesca y la ganadería fueron las ramas que menos empleos generaron, con 201.000 personas menos que en el 2018. En el año 2020 siguió aumentando hasta el 15,9%, y esto fue por la pandemia. Y en el 2021 disminuyó al 13,7%. Con respecto al año 2019, 20 y 21, según datos del DANE, se realizó un análisis y las mujeres eran las más desempleadas. Se estima que de las 3,35 millones de personas desempleadas, 1,50 millones son hombres y 1,84 son mujeres. Bueno, por otro lado, en cuanto al análisis por regiones, en el segundo se hizo por semestre, ¿no? En el segundo semestre, la región con más desempleo fue la Orinoquía y la Amazonía. Y las regiones con menor tasa de desempleo fueron la Oriental y Bogotá, ambas con el 10%. Y en este segundo semestre, Bogotá fue la que disminuyó la tasa de desempleo. Continuando, la región andina, pues se hizo un análisis ya más general de todo, contando todos los departamentos, y se dice que el total de ocupados fueron 4.318.000 personas, y la población desocupada fueron 480.000 personas, que son las que están sin empleo. Y se hizo un análisis de 3 departamentos que son muy importantes en esta región, como lo son Cundinamarca, Antioquia y el Chocó, en donde se encontraron datos que en Cundinamarca el desempleo fue del 12,7% para el año 2022, mientras que en el año 2021 fue del 17,4%. La tasa de ocupación fue del 59,1%, mientras que el año anterior fue del 54%. En Antioquia, en el año 2022, la tasa de desempleo fue del 10,1, y en el 2021 fue del 13,7. Y en el Chocó, en el año 2022, fue del 12,5, mientras que en el 2021 fue un poco similar, con el 12,4%. Ya para finalizar, algunas conclusiones para el sector de desempleo es promover el crecimiento del sector agropecuario, ya que este fue el que más desempleo presentó en la región andina, ya que esta es la que produce varios productos en cuanto a la agricultura. Lo otro, una conclusión, es que en el año 2020 fue en el que más desempleo se obtuvo en los últimos 10 años, con un 15,9%,
debido a que fue el pico pues más alto que se alcanzó durante la pandemia. Y lo otro es que las mujeres son las que más carecen de empleo al momento de ir a buscar un trabajo. A continuación, los dejo con mi compañera Paola. Bueno, para continuar, yo les voy a hablar sobre el comportamiento del PIB en Colombia en los últimos 5 años, es decir, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. En la primera gráfica podemos evidenciar un poco acerca del crecimiento o decrecimiento de este porcentaje de acuerdo a cada uno de los años anteriormente mencionados. Pero bueno, vamos a empezar primero con el año 2018, el cual tuvo un aumento del 2,7% con relación a los años anteriores. En este año 2018, los sectores económicos que se vieron más beneficiados fueron el de la administración pública, defensa, educación y salud. Para el año 2019, el PIB tuvo un aumento del 3,3%, siendo los sectores económicos más beneficiados comercio al por mayor y al por menor, reparación de automotores y servicios de comida. Sin embargo, para nadie es un secreto que en el año 2020 a nivel mundial se afrontó una pandemia, lo cual sí tuvo como un declive en el PIB, llevándola a menos 6,8%, siendo las áreas más afectadas como la construcción, la explotación de minas, el turismo y el transporte. Sin embargo, una de las áreas más beneficiadas fue el de servicios de comida y supermercados, porque pues esto es una necesidad básica y es lo que todas las personas consumían. Para el año 2021 y el año 2022, el aumento del PIB fue más significativo y según el DANE fue una cifra pues muy positiva de acuerdo al año 2020. El aumento del PIB en el año 2021 fue un 10,6%, siendo los principales sectores económicos beneficiados el del entretenimiento, actividades artísticas, transporte y turismo. Para el año siguiente, que sería el 2022, los sectores más representativos para el aumento de la economía fueron la industria manufacturera, el transporte, el alojamiento y el servicio de comida. En las gráficas que se pueden ver en pantalla, podemos evidenciar una curva de crecimiento del PIB y de cómo en el año 2020 este tuvo un declive, pero nuevamente en el año 2021 y 2022 logró aumentar y, entre comillas, mantenerse. Bueno, de acuerdo a esto, lo que podemos concluir es que sin duda alguna en el año 2020 tuvimos pues que afrontar una situación bastante difícil a nivel económico. Sin embargo, Colombia se ha tratado de recuperar en el año 2021 y 2022. A continuación, los dejo con mi compañera Laura. Buenas noches, continuando con lo que hablaba mi compañera Paola y teniendo en cuenta que el PIB es el Producto Interno Bruto nos permite medir la actividad productiva de una población en general. Esto nos permite visualizar y comprender el comportamiento, su evolución y su estructura económica. Ya hablando un poco más acerca de la región andina, encontramos que la región central del país posee la gran mayoría de los recursos hídricos en el país, lo cual hace una región supremamente importante para todo el país en general. Entonces, decimos que para el 2022 el PIB obtuvo un crecimiento sólido, se mantuvo en una tasa del 7,5%, el cual lo obtuvimos mediante el comercio, la industria y el entretenimiento, el cual lo podemos ver en la figura anterior, que sería la figura número 2. Listo. Continuando con las clases de desempleo y sus causas y consecuencias, el desempleo es como tal un estado que se da cuando la demanda de empleo excede la oferta de empleo, es decir, cuando la cantidad de personas que buscan trabajo es mucho mayor a la cantidad de empleos disponibles actualmente. Entonces, en la región andina encontramos 3 tipos de desempleo, que sería el desempleo friccional, que sería como tal un desempleo voluntario, que se da a partir cuando, no sé, las personas no se sienten muy cómodas en su trabajo, tienen mucha carga laboral,
digamos que su salario no es bien remunerado de acuerdo a las labores que realiza. Y entonces, por este motivo, pues muchas personas buscan como tal crecimiento profesional y personal también. Continuamos con el desempleo cíclico. Este desempleo sí se debe más como tal a la caída de la actividad económica del país. Entonces es aquí cuando vemos que, no sé, digamos en una empresa manufacturera están perdiendo clientes y demás. Entonces ahí es cuando comienzan a despedir a las personas por X o Y motivo. Y por último encontramos el desempleo estacional, que este desempleo pues no es como tan común, pero y pues digamos que no sea tampoco por la crisis financiera de la empresa, ni porque no hayan personas con el perfil que solicitan las empresas. Y este desempleo es más que todo ocurre cuando, digamos, en muchas empresas, pues digamos que hay diferentes temporadas, entonces tenemos, no sé, una temporada de servicios contables, entonces es cuando hacen todo tipo de auditorías y demás, entonces ahí vemos un crecimiento que contratan varias personas, pero entonces se acaba la temporada y allí es cuando o contratan a las personas temporalmente y pues listo, se acabó el contrato y hasta ahí quedamos. Entonces, digamos que para el año 2020, que fue el más significativo de desempleo, que obtuvimos una tasa de desempleo del 15,9%, lo tuvimos pues a causa de la pandemia del COVID-19, que fue una de las mayores causas. Esto se dio pues, digamos, porque el país no tenía como tal o no estaba preparado económicamente para solventar esta pandemia. Entonces, pues digamos que las consecuencias de esta pandemia pues hicieron que muchísima gente se quedara sin empleo y pues ya al buscarlo, pues digamos que las empresas buscaban un poco más de experiencia, no sé, porque evoluciona la tecnología, entonces buscaban experiencia un poco más específica a este tema, entonces por eso se dio mucho el desempleo en este año 2020. Listo, entonces aquí con este tema del desempleo damos por terminada la entrega número 1, en el cual desarrollamos distintos temas como lo que acontece el PIB, sobre la inflación de las diferentes regiones en Colombia, que en el caso de nosotros seleccionamos la región andina.